empezando, porque así nos va a dar tiempo luego en el coloquio a preguntarte cosas que estamos deseando oírte y preguntarte. Lole, tienes la palabra. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por dedicarnos un tiempo para explicarnos esta importante y progresista ley. Y bienvenidos también todos los amigos de la asociación y simpatizantes o conocidos que acudís esta mañana interesados por el tema. Es una lástima que tengamos que seguir a distancia y que no podamos reanudar nuestras actividades presenciales, pero bueno, la situación todavía no permite demasiadas alegrías, así que tenemos que seguir siendo prudentes, pero de todas formas queremos seguir teniendo el contacto y avanzando en nuestro programa de trabajo y de actividades, y eso vamos a seguir haciendo en lo que se pueda presencial y en lo que no se pueda, pues seguiremos así. Me parece que vamos a abordar un tema importantísimo. Recientemente ha habido una noticia muy triste de una persona a la que había solicitado la eutanasia y que no le dieron salida y finalmente terminó tirándose por la ventana. Parece terrible que estas cosas continúen pasando y más cuando ya se ha conseguido al fin que esta ley sea aprobada, lo cual nos señala que aparte de todo queda mucho camino por andar todavía, aparte de difundir la ley, de ir haciendo camino, ¿no? De ir sensibilizando a las personas, porque es tremendo que alguien tenga que recurrir a esto cuando ya está la ley aprobada y que a posteriori su médica diga que es que ya objetaba, pero no le dio salida. En fin, estoy segura que vamos a aprender mucho esta mañana, así que Carmen, cuando quieras, preséntanos tú con más detalle a nuestra invitada de hoy, a la que agradezco enormemente que nos dedique su tiempo. Bueno, pues yo creo que es un poco inútil presentar a María Luisa Carcedo, porque creo que todos la conocemos bastante, pero a mí la verdad es que me apetece mucho. Yo conozco a María Luisa hace muchos años, porque ella tiene menos años que yo, pero llevamos una trayectoria muy, muy larga de actividad política en la que hemos coincidido en muchas cosas. María Luisa es médica de profesión, eso ya lo sabemos, y yo creo que tiene dos grandísimas virtudes. Una, que es una persona tremendamente trabajadora y que se prepara las cosas muy a conciencia, y otra, que conoce muy bien los temas de los que habla desde las distintas realidades. A ver, María Luisa ha sido consejera, ha sido directora general de atención primaria en el gobierno del Principado de Asturias, fue consejera también de una cosa bastante larga, pero la resumo como de medio ambiente, fue comisionada para la pobreza infantil. Bueno, ha sido muchas cosas desde los diversos ámbitos que le han permitido conocer la realidad, y fue ministra de Sanidad, una excelente ministra de Sanidad en opinión de gran parte o de mucha parte de la ciudadanía. Hoy es diputada del Congreso, es presidenta de la Comisión Institucional, creo, ¿no? Bueno, sigue trabajando en los temas y fue la ponente de la ley que queremos que nos explique. Esta ley, como decía Loles, tiene una enorme importancia para la ciudadanía de este país, y aunque conocemos así a grandes rasgos, hemos oído muchas cosas, nos hemos leído la ley, si no toda, a lo mejor en partes y tal, pero sobre todo esperamos que, bueno, que María Luisa nos la explique, nos la haga mucho más comprensible, y le damos las gracias por ello. María Luisa, tienes la palabra. Sí, buenos días. Bueno, nada, yo estoy encantada de estar aquí y de lo que yo pueda contribuir a comprender las políticas que se impulsan desde el Congreso, y sobre todo en ser partícipe de avanzar en la sociedad, de avanzar en justicia social, de avanzar
en prosperidad para todos y que la prosperidad llegue a todos. Y también una misión nuestra muy importante es avanzar en derechos. Y esta ley llamada Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, es un paso importantísimo. Es un cambio conceptual en el que los parlamentos no quisieron, en este caso el Parlamento español, no había querido avanzar, pero que la ciudadanía venía ya demandando durante bastante tiempo. En el año 2009 se hace una encuesta en el CIS que nos sorprendió a todos. A mí personalmente me sorprendió porque no me esperaba que la opinión pública fuese tan contundente a la hora de demandar que se regulase la eutanasia. Por tanto, desde que ya somos conscientes de la opinión de la ciudadanía, había una falta de sintonía entre lo que era la demanda y la pretensión de una mayoría muy importante de la ciudadanía y lo que era la regulación en Cortes Generales. Y esta ley lo que vino fue a acoplar ese sentimiento y esa demanda de la ciudadanía en la acción política, con la acción política de los representantes, entre la soberanía y sus representantes. Y esta realidad pues vino a trasladar al Boletín Oficial del Estado y en forma de derechos una demanda que tiene, os voy a poner unas encuestas para que lo podáis comprobar, viene pues eso, digamos, alinear esa voluntad y esa demanda de la ciudadanía con la labor de los representantes de la soberanía, ¿no? Y aquí tenéis esa encuesta que hacía referencia del CIS del 2009, donde vemos que, bueno, prácticamente los votantes de izquierdas están en un 90% a favor de la regulación de la eutanasia, e incluso los votantes del PP están a favor, no en la misma proporción, pero en una proporción mayoritariamente abrumadora. Por tanto, la posición de la ciudadanía es favorable a la eutanasia con carácter transversal. Y aquí vemos por creencias, incluso los católicos practicantes en un 60% están a favor. No pasa lo mismo con otras religiones, pero que incluso los católicos vemos en esta diapositiva que están mayoritariamente a favor. Ya los ateos y la gente no creyente, pues claro, ya se sitúa muy, muy por encima. Y en esta diapositiva podéis comprobar cómo en los últimos 30 años ha aumentado en 30 puntos la opinión favorable de la ciudadanía de media a favor de la eutanasia. Ha pasado del 53% en el año 88 a el 2017, que es donde se hizo esta referencia, al 84%, por tanto 30 puntos. Aquí tuvo mucho que ver la labor de muchos ciudadanos que, más allá de reclamar para ellos una solución a su situación, pues se han comprometido haciendo pública en algunos casos pues cuestiones muy vinculadas a su propia intimidad y que han servido para aumentar la conciencia ciudadana. Y luego el trato exquisito que Amenábar hizo de la situación de Ramón Sampedro, pues una situación muy compleja y muy delicada, pues ha logrado una película pues con una sensibilidad y una ternura tratada que la verdad es que son merecedoras de aplauso, ¿no? Pues situaciones así, o lo que sucedió pues con el último caso que tuvo mayor eco, que fue el caso de Ángel Hernández y su mujer, María José, pues también esa situación de una persona que
que 30 años de su vida, los mejores años de su vida, los dedicó a cuidar a su mujer, y que luego se dio la paradoja de que lo denuncia por violencia de género, es que, aunque bueno, ya sabéis que eso quedó sobreseído y no tuvo mayor trascendencia, pero que lo pasó mal durante ese periodo, el periodo que tramitamos la ley, etc. Por tanto, fueron personas que yo creo que hay que reconocerles su compromiso y su implicación en que esta ley fuera una realidad, pues haciendo públicos el caso último de Ángel, pues haciendo un vídeo. Es decir, llegó a hacer un vídeo de este proceso final para la concienciación ciudadana, ¿no? Bueno, pues en toda esta situación, pues nosotros decidimos presentar una proposición de ley. Quiero recordar que la primera vez que presentamos esta proposición de ley en el Congreso se presentó por el Grupo Parlamentario Socialista y se hizo como proyecto de ley o proposición de ley, porque son proyectos de ley los que remite el Gobierno y proposiciones de ley las que hacen los grupos parlamentarios. En este caso fue una proposición de ley porque aún no estábamos en el Gobierno, estábamos en la oposición. Bueno, pues por diversos avatares, especialmente por las convocatorias electorales, la ley decayó, se volvió a presentar en la legislatura corta, cuando no se llegó a constituir gobierno, y finalmente se presentó en enero del 2020, que finalmente y afortunadamente conseguimos finalizar su tramitación. Bien, pues en esta situación nos encontramos con una derecha que, bien, se comportó en este caso como suele hacerlo habitualmente, ¿no? Suele hacerlo oponiéndose a todo lo que signifiquen avances, pero son avances en derechos tan pegados a la condición humana. Estamos hablando de derechos que no significa otra cosa que reconocer en las leyes circunstancias que son tan viejas como la humanidad y que es la propia condición humana. Estamos hablando pues derechos de las personas homosexuales a organizar su vida como quieran. La homosexualidad es tan vieja como la historia de la humanidad, o el tema del aborto, bueno, conocéis que todos los avances que se vinieron produciendo, oponiéndose incluso al divorcio, en la transición, etc. Todo lo que supuso avances para el reconocimiento de que somos seres humanos y tenemos nuestro comportamiento, que es inherente a nuestra condición humana, pues se niega, ¿no? E incluso cuando se aprobó aquí la Ley General de Sanidad, si alguno tiene curiosidad y lee los diarios de sesiones, bueno, entre ellos el padre del actual consejero de Sanidad de Madrid, que era diputado en Cortes, bueno, hicieron unos discursos apocalípticos de que con esa ley íbamos a hundir el país, ¿no? Íbamos a quitar la libertad de la gente de elegir, en fin, un poco lo que está sucediendo ahora. Pues en esta no nos defraudaron. En esta ley no defraudaron y siguen con las mismas, incluso presentaron, como sabéis, el recurso al Tribunal Constitucional. En privado reconocen que es necesaria y que la van a aplicar, porque es que la tienen que aplicar para ellos, para sus familiares, para quien esté en una situación de sufrimiento insoportable, que es de lo que se trata, ¿no? De lo que trata esta ley. Bueno, pues hay un recurso al Constitucional y aprovecho para decir que si no se hubiese renovado el Tribunal Constitucional, pues estábamos altamente preocupados por lo que sucediera, porque hay un recurso de Vox y hay un recurso del PP ante el Tribunal Constitucional. Y con lo que vimos en la situación de pandemia, pues necesariamente nos llevó a tener una altísima preocupación de qué pudiera pasar con esta ley, ¿no? Por tanto, no contentos con oponerse aquí, hacen el recurso al Constitucional
Y bueno, yo ahora tengo la esperanza de que con la nueva situación pues sea favorable de momento no pidieron la suspensión de la ley, no tomaron en consideración esa demanda que hizo Podemos, por Dios, Vox, que hizo Vox de que se suspendiera la aplicación, ¿no? Por tanto, de momento eso está resuelto. Pero no contentos con esto tampoco, pues se dedicaron a decir barbaridades, que habíamos aprovechado la pandemia para colar esta ley cuando fue registrada antes de que apareciera la pandemia, fue registrada a mediados del mes de enero. Y paramos la tramitación, es que se reanudó en abril, cuando ya se empezó a hacer, a tener dentro del confinamiento, a tener pues reuniones virtuales, etcétera, y echamos a andar de nuevo la ley. Por tanto, no aprovechamos la pandemia para meter una ley y colarla, no. Estaba ya registrada y estaban corriendo los plazos. La segunda cuestión que es insoportable por parte de la derecha que se haya utilizado es que aprovechábamos esta ley para matar a los mayores y para no pagar pensiones. Básicamente es ¿no? Que de una manera más cruda, como el caso de Vox, la Macarena Olona dijo, o insinuando y a veces incluso verbalizando, como el caso del PP, pues es intolerable. Es intolerable porque, en primer lugar, la ley no distingue de edades, solamente cita las edades para decir que se practicará solamente en el caso de las personas adultas, mayores de 18. Por tanto, no es una ley dirigida a nadie, es una ley dirigida a todas las personas que estuvieran en las circunstancias que regula la ley. Y esas enfermedades que regula la ley y esas situaciones sabemos que mayoritariamente se producen en personas de mediana edad, los diagnósticos de ELA, diagnóstico de esclerosis en placas, etcétera, cánceres, pues son más frecuentes el debut de estas enfermedades en la etapa media de la vida. Pero si se producen personas mayores, pues también si ellas lo demandan, ¿no? Y ahora vamos a detenernos un poco en lo que regula la ley. Finalmente, el argumento en el que se engancha la derecha para oponerse a la ley es el de los cuidados paliativos. Cuidados paliativos que anteponen a la ley, contraponen a la ley. Y yo les suelo decir, cuando tenemos los debates, que les viene como un comodín dialéctico para justificar su posición, pero que en modo alguno es un argumento poderoso, porque los cuidados paliativos no se oponen a la ley de eutanasia, o dicho al revés, la ley de eutanasia no impide que se hagan cuidados paliativos. Al revés, en el proceso, en la regulación de la ley, durante el proceso que se regula, hay una fase, que es la fase deliberativa, que es entre la primera y la segunda solicitud, que no solamente hay que explicarles que tienen acceso a los cuidados paliativos, es que lo que se dice es que se le debe de entregar por escrito a la persona y que tenemos que asegurarnos, dice la ley, de que lo comprende, de que entiende a qué tiene derecho. Y los cuidados paliativos son ya un derecho, no necesitamos regularlos, no necesitamos hacer nada legalmente porque ya están. Desde el 2006 están explícitamente en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que constituyen derecho subjetivo. Todo lo que está en la cartera de servicios tiene derecho a que se le proporcione. Lo mismo que un stent al que tenga una cardiopatía isquémica o una prótesis de cadera, el caso de que tenga una fractura de cadera o una artrosis severa que haya que aliviar a esa persona, ¿no? Lo mismo que eso, o cualquier otra cosa, o que se le dé un antibiótico para unas anginas, pues lo mismo tiene derecho a los cuidados paliativos. Por tanto, no deja de ser
un comodín dialéctico para justificar la oposición a la ley. Y ahí ellos dicen que ellos promueven la vida y no la muerte. Es el argumento que utilizan, que es terrible. Ese argumento es terriblemente mezquino e injusto. Injusto e intolerable. Porque además, sabéis que aquí se tramitó un proyecto de ley de cuidados paliativos que tampoco es necesario, pero bueno, para que haya cierta homogeneidad en el conjunto de comunidades autónomas de cómo se practican, no el derecho a tenerlos, había una ley, nosotros la presentamos varias veces y el PP la rechazó siempre. La última, que estuvo a punto de aprobarse, fue una iniciativa que presentó Ciudadanos, copiando la iniciativa nuestra que registramos en la Asamblea de Madrid. Y bueno, aquí hubo que adaptarla a las competencias del Ministerio, etcétera. Nosotros lo hicimos mediante enmiendas, pero cuando la ley estaba a punto de aprobarse, va al Senado. Y en el Senado, si no se hubieran introducido modificaciones, hubiera ido directamente al boletín en el año 2019. Pero el PP se empeñó, presentaron enmiendas y cuando tenía que volver al Congreso ya estaba disuelta en las cámaras. Por tanto, no hay ley de cuidados paliativos porque el PP no le dio la gana, en definitiva. Bueno, y vamos a la ley. Vamos a la ley. Nosotros decimos que es un nuevo derecho. Voy a intentar en un cuarto de hora pues contaros un poco lo que es la ley. Nosotros decimos que es un nuevo derecho. ¿Por qué es un nuevo derecho? Porque es la persona la que decide. Y es un nuevo derecho que nosotros denominamos civil. ¿Por qué? Porque afecta a derechos fundamentales. Luisa, por favor, en la parte de abajo de la pantalla puedes pinchar sobre una pantallita para que se vea más grande lo que estás presentando. Un poquitín más a la derecha, un poquitín más a la derecha, más todavía. Ah, sí, vale. Vale. Gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, pues lo que os decía, nosotros decimos que es un nuevo derecho civil, porque toca derechos fundamentales de la persona. Y ahora os explico por qué son derechos fundamentales. Pero también quisimos que sea un derecho sanitario. Por eso lo metimos en la cartera de servicios. ¿Por qué? Pues porque tenemos la garantía de que se hacen buenas condiciones en el sistema público y evitamos pues bloqueos de las clínicas privadas, por una parte, y por otra parte generar, digamos, un negocio a costa de la eutanasia, ¿no? Lo que estamos intentando que no suceda lo del aborto, que también es un derecho, también está en cartera, pero que por razones muchas no tienen nada que ver con la objeción de conciencia, al final pues son objetores de conciencia y hubo que recurrir a las clínicas privadas. Y esto, pues bueno, pues no pasa nada, se hace y pues hay buena relación, pero que en definitiva son clínicas privadas concertadas, no es en la pública, y debería de poder hacerse en la pública. Bueno, derechos fundamentales. Y para eso tuvimos que basar esta ley, la estructura de esta ley, en 3 bloques de leyes muy importantes en España. La primera base legislativa es la Constitución española, en la que se definen cuáles son los derechos fundamentales de los españoles y las españolas, obviamente. La segunda gran ley es la ley reguladora de la autonomía del paciente, y ahora os comento. Y la tercera gran ley es el Código Penal. Hasta ahora os decía que había una falta de sintonía entre la ciudadanía y la opinión de la ciudadanía, conocida por las encuestas sucesivas, y la voluntad del legislador, o lo que es lo mismo, la voluntad del representante de esa soberanía. Y que ahí se define lo que colectivamente consideramos malo. Y colectivamente, que va en el Código Penal, porque es sancionable conductas en nuestra convivencia, en nuestra sociedad, que se considera que son perjudiciales, y esas se penalizan en el Código Penal. ¿Qué pasaba con la eutanasia? Que si la ciudadanía la consideraba conveniente mayoritariamente, el Código Civil seguía penalizándola. Y eso hubo que modificarlo. Pues son los 3 grandes bloques de leyes en los que se asienta esta nueva
ley y este nuevo derecho. La Constitución española define los derechos fundamentales y dentro de esos derechos fundamentales son fundamentales porque son derechos inviolables. Que el ciudadano o ciudadana puede exigir, se le garantizan, puede exigirlos. Y las administraciones públicas, los poderes públicos, tienen la obligación de proporcionarlos. Y esos derechos fundamentales que están afectados en la regulación de la eutanasia son, en primer lugar, la libertad, que pues, es el valor superior de todo el ordenamiento jurídico. La libertad de la ciudadanía, del ciudadano y ciudadano español, que debe de estar preservado en toda la legislación. Y esta es una decisión que afecta mucho a la libertad, porque es, en definitiva, la que cuenta en la eutanasia. La dignidad de la persona, en el artículo 10, que una persona puede considerar que no se respeta su dignidad cuando está en una situación de tanta penuria y tan precaria que su dignidad no está preservada. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. Y aquí está la clave de esta ley, el derecho a la vida, en contra de lo que dice la derecha y la extrema derecha, de que si no defendemos la vida, que defendemos la muerte. No, defendemos la vida. Pero es que el derecho a la vida no conlleva el deber de mantenerla. Este es un razonamiento que es común a todos los países occidentales democráticos y que recurrió a él el Tribunal Supremo recientemente, hace 4 o 5 meses, hubo una sentencia, si recordáis, sobre un recurso de abogados cristianos sobre la declaración de interés general de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Y el Tribunal Supremo rechazó ese recurso, aduciendo este argumento, que el derecho a la vida no conlleva el deber de mantenerlo para la propia persona. O sea, yo no tengo el deber de mantener mi vida, pero sí de terceros, de mantener mi vida. O sea, pena de muerte, procesos de exterminio colectivo, en fin, determinados colectivos, genocidios, etcétera, ¿no? Pues todo eso sí tiene el deber de terceros sobre la vida individual, pero no la persona. Esa es la clave y esa es la esperanza que tengo en la interpretación del Tribunal Constitucional, más aún cuando sabemos que hay esta sentencia del Tribunal Supremo. Y es que además el derecho a la vida añade la coletilla de la integridad física y moral. Y una persona cuando está tan deteriorada y en esa situación tan precaria y tan malherida, digamos, pues no se le garantiza esa integridad física y moral, ¿no? El artículo 16, que es de la libertad ideológica, religiosa y de culto, es que si los creyentes no quieren practicarse la eutanasia, pues nadie les va a obligar, porque son ellos los que deciden. Pero el que decide que sí, tenemos que permitírselo. Y por eso es ridícula la campaña de la Iglesia diciendo que ellos, si están inconscientes, no quieren que se les practique. Es que es ridículo, porque no se les va a practicar si no dijeron que sí. Y este es el artículo que se utiliza también para aplicarlo a los médicos. Los médicos que se declaren objetores de conciencia es en base a este artículo también, no al que quieren aducir del artículo, me parece que es el 31, de la objeción de conciencia para el servicio militar. Es en el caso militar donde solamente lo regula en esos casos la Constitución, la objeción de conciencia. Por tanto, hay que aplicarlo con este, ¿no? Y finalmente el de la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Ya me diréis qué intimidad tiene una persona, que tienen que alimentarla con una sonda, que tienen que lavarle el culo, como digo yo, para resumir todo, lavarle el culo sin que se entere. O sea, qué intimidad
ni qué imagen, derecho al control de la propia imagen tiene una persona que está en una situación o bien inconsciente o bien con unos sufrimientos terribles que no le permite tener ningún tipo de gobierno sobre su propio cuerpo y sobre su propia imagen. Estos son los derechos fundamentales en los que se basa esta ley para regular el derecho de la persona a acabar con su vida, toda vez que no tiene el deber de mantenerla, ¿no? El segundo es la autonomía del paciente. Esto es, digamos que en esta ley de la eutanasia, la autonomía del paciente adquiere una nueva dimensión que alcanza el que se le aplique esta ley en el caso de que reúna los requisitos que se definen en la ley. Y esta ley de la autonomía del paciente supuso un cambio radical en la relación médico-paciente y en incorporar el derecho de la persona a decidir sobre su vida, ¿no? Entonces, sabéis que se pide autorización para hacer determinadas técnicas, que se les pide por escrito, etcétera, técnicas de riesgo, o en casos de ya final de la vida, cuando no quiere que se le apliquen, se le prolongue la vida innecesariamente, lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, ¿no? El que queremos mantener a la persona a toda costa, aunque lo que le estamos poniendo y administrando para alargarle la vida le cause el quebranto a muchos aspectos, ¿no? Pero que incluso sea perjudicial para su bienestar en general, ¿no? Por tanto, esta ley que ya recogía pues eso, el respeto a la autonomía de su voluntad, que haya el consentimiento previo de pacientes, el derecho a negarse a determinados tratamientos, la necesidad de la información por escrito, que ya os expliqué que aquí es obligatorio en el procedimiento, y la necesidad de acceder a toda la información que requiera, ¿no? su situación. Caso de discrepancia entre el personal sanitario y la persona, prevalece siempre la voluntad del enfermo. Esto lo regulaba esta ley. Y en este caso, estos requisitos se extienden a el derecho a morir dignamente o el derecho a solicitar ayuda para morir. Y en el caso del Código Penal, que era la tercera cuestión, el gran bloque legislativo que se toca, es que el Código Penal considera delito la ayuda al suicidio, la inducción al suicidio y el apoyo a la persona que se suicida, incluso cuando hubiera una situación de enfermedad grave. ¿Qué pasa? Que en este supuesto había una atenuación de penas, ¿no? Pero seguía manteniéndose esa pena, ¿no? El caso de porque procesaron a Ángel Hernández, aunque luego quedó nada, o el caso de la Ramona, famosa, del caso Ramón San Pedro, si fue ella o no quien le ayudó. Entonces, esto está penado con pena de cárcel. Con una pena inferior en 1 o 2 grados, decía la ley. Ese artículo lo mantuvimos, esa parte la mantuvimos en el Código Penal. ¿Y por qué la mantuvimos? Porque pueden producirse circunstancias que no estén contempladas en la ley y que sean razonables, porque sabéis que siempre, bueno, pues por eso se modifican las leyes, porque la realidad a veces sobrepasa la capacidad de análisis y de perspectiva que puedes tener a la hora de hacer una ley, ¿no? Pero sobre todo pensábamos en el caso de menores, que pudiera estar justificado y los padres pues tomaran una decisión de ayudarlos, o el caso de enfermedad mental que no está incluida como tal aquí, definida como tal, que son los 2 supuestos que no están incluidos en la ley. Pero casos que se pudieran, de este origen, que pudieran pues generar estas situaciones, se mantiene por esa razón, ¿no? Y el tercero, se añade un punto quinto, que es el que cuando el proceso se realice de acuerdo con la ley, no tiene sanción penal. Esta es la clave. El 143.5 es la clave por la que, digamos, la soberanía popular se
de satisfecha su demanda por parte del legislador o de sus representantes, o sus representantes se hacen cargo de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, por entendernos, ¿no? Pues bueno, esta es una, en definitiva, es una ley que regula un nuevo derecho civil basado en derechos fundamentales, pero que a la vez queremos que sea un derecho sanitario al incluirlo en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y ya termino haciéndoos una descripción rapidísima de cuál es el procedimiento, ¿no? Bueno, ya os dije que no hay ninguna contraposición entre cuidados paliativos y eutanasia. Los cuidados paliativos ya son un derecho sanitario y ahora lo es también la eutanasia. Hay casos en los que, pues, aunque haya cuidados paliativos, el caso de Ángel Hernández, que lo explicó muy bien, que su mujer recibió cuidados 30 años, pero que llega un momento en que esos cuidados paliativos no alivian esa situación de sufrimiento, por la razón que sea, o que la persona ya dijo no puedo más con esto y ya acabo con mi vida, ¿no? Porque sé que no tengo remedio a mi enfermedad y prolongar ese sufrimiento es cruel. Llega un momento que es cruel. Hay un chico creo que es de Murcia, que hizo unas declaraciones cuando aprobamos la ley públicas, que dijo: yo quiero tener una bala en la recámara. A mí, un chico que quedó tetrapléjico, lleva más de 10 años en tetraplegia, y él dice: pero quiero tener esta bala, para cuando ya me sea insoportable esta vida, pueda utilizar la bala, ¿no? Pueda utilizar la ley para acabar con el sufrimiento. Esto es un poco la síntesis de esto. Los cuidados paliativos no llevan objeción de conciencia y hay un movimiento ahora, sobre todo de los médicos que se dedican a cuidados paliativos, para oponerse a la eutanasia. ¿Por qué? Pues porque dicen que los cuidados paliativos, que no sé qué, en fin, y que España que está muy mal. No es cierto, España está bien, cuidados paliativos. El asunto es que ellos que no tienen en cuenta todo lo que se hace desde la atención primaria y que solo sean los servicios hospitalarios. Se está haciendo muchísima labor en muchas comunidades autónomas y esto no es cierto. Por tanto, por resumir, comodín dialéctico para la derecha y para quienes tienen otros intereses más allá de ponerse en la situación de la persona que sufre y de los familiares del entorno, ¿no? Bueno, la ley, ¿en qué consiste? Bueno, pues la ley consiste en un proceso que... A ver si encuentro la diapositiva. Bueno, el proceso total, no, me parece que la tengo al final, el proceso total dura aproximadamente mes y medio en una situación normal. Una persona está en esa situación que la ley define, que tiene que ser una enfermedad grave, incurable, etcétera, o un padecimiento irreversible que dependa de apoyos tecnológicos, caso de Ramón Sampedro, para que nos entendamos, caso Ramón Sampedro, y caso María José, la mujer de Ángel, ¿no? Para que veamos los dos tipos que regula la ley. El caso de una invalidez, que quisimos huir de esa situación por el tema del Fermi, que no quieren sentirse aludidos, etc. Pero bueno, caso Ramón Sampedro y caso María José, que tenía una esclerosis, ¿no? Pues esos dos casos, para que tengamos la idea, ¿no? Entonces, cuando están en esa situación, o caso de Maribel Tellaeche, esta vasca, que los hijos recogieron las firmas, que tiene una demencia, un Alzheimer, y que ella pidió que cuando ya no reconozca a sus familiares cercanos, la ayudaran a morir. No lo pudieron hacer porque la ley no llegó, se murió antes de que se pudiera aprobar la ley, ¿no? Bueno, estos son los supuestos que se puede solicitar la eutanasia. Se puede hacer por dos vías. Una, cuando la persona está consciente. Cuando la persona está consciente, pues dice: oye, yo quiero que se me practique la eutanasia. El chico de aquí de Madrid, que pidió, que tenía ELA,
y que no sé qué, que lo solicita. Entonces, hace una primera solicitud y luego hay un proceso con el médico, que el médico le explica en su situación qué remedios terapéuticos tiene, qué remedios para aliviar su situación, etcétera, ¿no? Y qué ayudas a la dependencia tiene. Todo eso, os decía, tiene que quedar en la historia clínica, tiene que quedar dárselo por escrito y asegurarse de que la persona entiende lo que se le está diciendo. Si la persona sigue adelante, tiene que hacer una segunda solicitud y tiene que mediar 15 días entre una solicitud y la segunda. Si la segunda se sigue ratificando y sigue queriendo que se le practique la eutanasia, o sea, que se le ayuda a morir, y su situación encaja en los requisitos de la ley, ya se pasa al paso siguiente, que es una segunda opinión, el médico consultor. Si el médico consultor está de acuerdo, pasa ya a la verificación de la Comisión de Garantías y Evaluación. Esta comisión tiene que verificar que todo el proceso es correcto, que hay las dos solicitudes, que el caso encaja, que se hicieron todos los pasos, que se pidió la segunda opinión, etcétera. Y si esto todo es correcto, ya remite el OK al médico responsable y se le practica la eutanasia. Esto es en síntesis lo que sucede en el proceso. Y esto, como os decía, todos los plazos que se exigen en la ley, que todo esto está en la ley, pues son, yo pongo aquí 40 días, pero pongo mes y medio. Ponemos mes y medio, un poco de referencia. Cuestiones añadidas a esto, pues que está en cartera de servicios, que se puede hacer en un centro sanitario, pero también se puede hacer en el domicilio si la persona lo pide. En el domicilio se traslada el equipo médico y el equipo sanitario, médico y de enfermería, se le acompaña, porque aquí no se trata de recetar un medicamento para que se lo tome cuando quiera, no. El equipo sanitario tiene que acompañar a la persona hasta que finaliza su vida. Todo el proceso, sea en el centro sanitario, sea en el domicilio. Pusimos domicilio a secas, no pusimos en su domicilio. ¿Por qué? Porque había una parte de los grupos parlamentarios que pedían que se pudiera hacer en residencias de tercera edad. Decidimos finalmente que no. ¿Por qué decidimos que no? Porque era cuando estábamos en pandemia, estaba sucediendo lo que estaba sucediendo en las residencias y no nos parecía oportuno. Pero tampoco conveniente. ¿Por qué? Pues porque en las residencias conviven personas mayores, que ya, bueno, pues se mueren muchas, pero eso de que, bueno, pues el clima que se puede generar en un centro de estos, ahora van a venir a aplicarle la eutanasia a fulanito que está en la habitación 15, ¿no? No nos parecía conveniente. Pero en casos excepcionales, casos de que fuera necesario, se puede argumentar tranquilamente que esa residencia es el domicilio de la persona. Y ya está, es el domicilio de la persona y vive allí y se le puede aplicar allí, considerando que es su domicilio, pero que no se generalizara. Sobre todo también para evitar que hubiese residencias que se fueran especializando en esto, concentrando, que genera climas sociales. A ver, esto debe de incorporarse con toda naturalidad, lo mismo que se le hacen cuidados paliativos, pues se hace esto y ya está. Bueno, otra cuestión que también conviene aclarar en esta ley es el que se considera a efectos legales. La aplicación de la eutanasia se considera a efectos legales una muerte natural, a efectos de que pudiera haber seguros de vida, o sea, que pudieran buscarle las cosquillas a los herederos, a los familiares, etcétera, ¿no? Por tanto, se considera esos efectos como muerte natural. A efectos médicos se considera la enfermedad principal por la que murió la persona, ¿no? Por tanto, no, porque aquí también pues todos los que se oponen y tal sacan este asunto, ¿no? Pues os lo digo por aclarar. Y ya finalmente, ¿quién puede solicitarlo? Pues lo puede solicitar la persona que está consciente, como os decía, o que haya dejado un testamento vital.
a la persona que entre en una demencia o que como consecuencia de un accidente se quede enchufado a un respirador o lo que sea, si no tiene testamento vital, voluntades anticipadas o como se quiera llamar, o instrucciones previas o, o una declaración ante notario, no se le puede aplicar, por mucho que los familiares quieran. Solamente es la persona la que decide. Aquí no hay delegación en nadie, es un acto, como los abogados denominan personalísimo, es indelegable en nadie. Bueno, pues esto es un poco lo más importante de la ley. Para que la aplicación en todas las comunidades autónomas fuese con un carácter homogéneo, la ley dice que hay que aprobar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un documento de una guía de buenas prácticas para aplicar la ley en todas las comunidades autónomas. Esto ya se hizo en el verano, da 3 meses para que lo pudieran hacer, pero se hizo mucho antes de los 3 meses. El mes y poco ya estaba publicado en el boletín, está en el boletín y ya está. Y la otra cuestión que mandata también la ley para al Ministerio, al Consejo Interterritorial, es hacer un protocolo de en qué situaciones se considera que la persona no está en condiciones de decidir. Es decir, si su demencia está avanzada y no puede decidir, por lo que sea, o tuvo un accidente o lo que sea. Bien, en ese caso hay un protocolo que está también aprobado y publicado ya en el Boletín Oficial del Estado para que los profesionales que tienen que aplicar esta prestación pues tengan un documento común en toda España para poder atenerse a él. Por tanto, el desarrollo de la ley, a lo que sabemos, pues bueno, fue ranqueando en algunos sitios, depende de la ideología de las comunidades autónomas, pero que bueno, ya está constituida la comisión en todas las comunidades autónomas, hay reuniones con el Ministerio para el desarrollo de este manual, etcétera. Por tanto, la cosa está rodando. Y bueno, habrá situaciones particulares en todos los sitios, bueno, pues como hay en otros aspectos, pero tenemos que seguir insistiendo mucho que esto no se convierta en una reproducción de lo que sucedió con el aborto. Y ya me callo. Muchas gracias, María Luisa. Ha sido muy clarificadora y yo creo que todos teníamos una cierta idea de lo que era esta ley, pero ahora ya lo tenemos clarísimo. Felicitar desde esta asociación que justamente defendemos que los mayores tenemos los mismos derechos que los demás ciudadanos, que la edad añade experiencia pero no quita derechos. Entonces, agradecer que se insista tanto en que esto es un derecho inalienable de la persona. Gracias de nuevo por tu intervención. Ya sin más preámbulos, podéis ir pidiendo la palabra. Bernardo va a controlar el debate y nada, yo también ya me callo. Se pueden hacer las preguntas que deseemos a María Luisa. Muchas gracias. Pedir la palabra, venga. Me parece Avelina. Que Avelina está pidiendo la palabra. Ponte el audio. Bueno, gracias por la información. Yo quería preguntar cómo hacer, o sea, cuando ya tienes el testamento vital hecho de años, aquí en Madrid en concreto, ¿qué tienes que hacer para poder... A ver, yo cuando hice el testamento sí que puse una coletilla porque como tenías que ajustarte a lo que decía, puse una coletilla de que en caso de que hubiera la ley de eutanasia quería que se me pudiera aplicar, pero yo ahora mismo pienso que habrá que adecuar o el documento o cómo hacer eso. Mientras hay más preguntas. Hombre, con esa coletilla bastaría.
Lo que sí conviene es que, pues que se lo digas a tu médico de cabecera para que esté en la historia clínica, que tienes el testamento vital y que has incluido esa coletilla. Normalmente esa coletilla la recomendaba la Asociación de Derecho a Morir Dignamente para adelantarse. Pero si tú ahora metes un añadido, se puede hacer. Tú puedes ahora decir que una vez que está aprobada la ley, quieres dejar más explícito que en el caso, por ejemplo, la de Asturias, que yo tengo por aquí la mía, la copia de la mía, que lo tengo por aquí. En Asturias se dice, la de Asturias dice que caso de padecer los supuestos contemplados en la ley de eutanasia, si mi enfermedad entra en esos casos, se me aplique los procedimientos que la ley regula. Es muy sencillo, lo que pone en Asturias es muy sencillo. A ver si encuentro, lo tengo por aquí, sí. Dice: solicito que si me encuentro en alguno de los supuestos clínicos previstos en la Ley de Regulación de la Eutanasia, se me facilite la prestación para ayuda para morir conforme a lo dispuesto en ella. Punto. Con eso ya es suficiente. Porque claro, yo, como suelo decir yo, a ver, yo puedo tener una demencia que sé que voy perdiendo y no reconozco dónde estoy. Mañana, pues no sé si hablo con mi hijo o con el sobrino, en fin. Y en esa fase, en los momentos de lucidez, sí puedo hacer el testamento vital o voluntades anticipadas. Pero tienes, bueno, se te diagnostica y se te alerta y se te debe de advertir que si quieres hacerlo. Pero si tienes un accidente y yo me caigo por el balcón y ya me quedé inconsciente y no voy a despertar, pues no lo puedo hacer. Por eso se recomienda no esperar a que tengas un diagnóstico que el pronóstico sea de que te vas a quedar inconsciente. Porque te puede suceder abruptamente o tener una ruptura de un aneurisma o cualquier cosa. Vale. Bueno, mientras surge alguna otra pregunta, que me parece que no hay nadie que lo haya solicitado. Yo he levantado la mano, ¿eh? Pues directamente. He leído en fecha no muy, relativamente reciente, un comentario que se refería a algo que estaba ocurriendo, creo, en la Comunidad de Madrid, no sé si en alguna otra, que se podría resumir así. Si las personas tenían hecho el testamento vital en el que hacían esta alusión a la eutanasia o a que se les aplicara llegado el caso, pero está hecho antes de que se aprobase la ley, que tenían que ratificar ahora esa petición. De modo que si esa persona ahora, supongamos que lo hizo en un momento, hace años, que tuviese un Alzheimer que ha avanzado y ahora ya no está en situación de ratificar nada, ya no puede hacerlo, en cuyo caso ya no se le aplicaría. Me parece una trampa bastante seria ante la que habría que estar un tanto vigilante, ¿no? Y otra que me gustaría que nos aclarara un poquito más, lo de la objeción de conciencia de los médicos, porque según el procedimiento uno puede declararse objetor, pero tiene la obligación de decirle a la persona, al paciente que se ha referido a ella, que él se declara objetor, pero que va a tramitar su petición para que sean otros quienes continúen adelante y que no pueda ocurrir, como parece que ya ha ocurrido, que como soy objetor no le doy curso y la persona, pues eso, termina tirándose por la ventana porque nadie le da curso a aquello, ¿no? Sí, en los dos casos lleva razón. A ver, teóricamente, si hay como el caso de la que intervino antes, de Loles. No, Loles eres tú. ¿Quién? Bueno, Avelina. En el caso de Avelina, que comentaba, ¿no? Si tú recurres, te lo tienen que aceptar porque está puesto ahí. Pero ya es una complejidad. Para mayor seguridad, si no quieres pues pelearte con quien sea, pues ya lo haces y ya está, ¿no? Si tienes disponibilidad. Por tanto, yo, ¿qué te diría? Pues hombre, si está puesto,
ya sirve, pero a mayor abundamiento lo que abunda no daña, por si acaso, ¿no? Porque eso sería ahora pues un trámite, pero también estás previniendo que tengas algo que recurrir y dar más vueltas, ¿no? El caso de la objeción de conciencia, a ver, esto es un tema que se está utilizando. En el caso del aborto, por ejemplo, para que lo proceséis, ¿no? No hay tantos médicos carcas, por resumir la palabra, ¿no? En una palabra, vaya. En la encuesta que se hizo en varios colegios de médicos, en 4 o 5 colegios de médicos, la opinión es similar a la de la ciudadanía, un 80%, 80 y pico están a favor, ¿no? Que se regule. El problema es que luego empiezan presiones por razones varias, ¿no? Por hacer la puñeta a la administración, porque yo soy de derechas y aunque yo vea que es razonable esto, pues es una manera de tocar los cataplines. ¿Qué sucedió con el aborto? No sé si escuchasteis a una chica que entrevistó la SER, que es trabajadora del Clinic, me parece, no me acuerdo de qué hospital, y que no se la quisieron hacer, ¿no? En su propio hospital, es médica de su propio hospital. En el aborto, ¿qué pasó? Pues que había muchos médicos que no son objetores y que lo practicaban. ¿Qué pasó? Pues que muchas veces los jefes de servicio, pues, y sobre todo en la época que se aprobó en el 85 la ley del aborto, y eso quedó así, se consolidó esa situación y así pervive, pues los jefes de servicio, que generalmente eran gente más reaccionaria, a estos profesionales, a estos ginecólogos, los destinaban en la organización del servicio solo a hacer abortos. Y claro, para un profesional dedicarse solo a hacer abortos, pues es muy empobrecedor y frustrante, ¿no? Entonces, la vía para evitar eso era declararte objetor de conciencia. Y así fue. Así yo estaba ya en la gestión sanitaria cuando la primera ley del 85. Y bueno, psicólogos que habían estudiado conmigo, que eran gente progresista y no sé qué, que eran los que hacían los abortos, al final se declararon objetores también. Es que, pues esto es lo que intentamos evitar con la eutanasia. A ver, aquí hay más argumentos que aducen. Hay un argumento que a mí me hace muchísima gracia y que te lo utilizan siempre, y es el del juramento hipocrático. Y a mí me da la risa, porque yo digo, a ver, yo soy médica y yo no hice ningún juramento hipocrático y practiqué la profesión muchos años, bueno, unos 10 años. O sea, ¿qué es esto del juramento hipocrático? Hipócrates fue un médico, de los que eran médicos en su día, que no son los médicos de hoy, del siglo IV a.C. Del siglo IV a.C. O sea, que es que estamos hablando de unos argumentos que dan la risa. A mí solo me obligan, en mi país, un país democrático, con una democracia avanzada, me obligan las leyes que prometí cumplir. Y ya está. Eso es lo que me obliga. El código deontológico, que es otra cosa, que es lo que tienen los colegios profesionales, es un código deontológico. Entonces, pues bueno, como estaba, bueno, pues lo incluyeron, el no ayudar a la persona a morir, pues se incluyó en su día. Pero bueno, ahora se está modificando. El Colegio de Médicos en Madrid, sabemos que fue una pena que se perdió el colegio, que era uno de los colegios punteros en pelear por la eutanasia. El anterior presidente, el de ahora es del Opus, es una cosa, pero el Consejo General, la Organización Médica Colegial, pues también cambió y tienen una actitud bastante. Están intentando reconducir esto sin que haya una gresca interna entre los profesionales, pero bueno, pues están incorporando la ley en el sentido, ¿no?, de que lo que tiene que hacer el médico es cumplir con la ley. Y si objeta, tiene que declararse. Hay una sentencia ya del Tribunal Constitucional diciendo que los registros
también pelean contra los registros. Los registros son necesarios para que el gestor público pueda organizar los servicios, por tanto es perfectamente constitucional el que haya un registro, tienen que decir que son objetores y tienen que incluirse en ese registro. En el manual de buenas prácticas que os comenté se recoge cómo hacer ese registro y tienen la obligación de, si ellos son objetores y son los médicos que tratan a la persona que pide la eutanasia, pues derivarlos a otro profesional, ponerlo en conocimiento de eso. Eso es lo que recoge también el manual. Tienen que ponerlo en conocimiento de los responsables del centro para que ese caso lo deriven a uno que no sea objetor. Y ya está. Se dio mucha importancia a esto porque fue otro asidero para los que se oponen a la ley. Y yo, de verdad, a veces que voy a debates o me hacen entrevistas o tal con este tema, me sacan del juramento hipocrático, es que me da la risa. Porque claro, es que ¿qué es el juramento hipocrático? De verdad, en el siglo XXI estamos con una historia de antes de nuestra propia cultura, que nos guste o no, vivimos en un entorno de la cultura judeocristiana, ¿no? Que es lo que impregna toda nuestra convivencia, nuestra cultura. Celebramos aquí San Isidro y la Almudena y la hostia, perdón. Claro, porque es que es así, Navidad y supuestamente la Navidad es el nacimiento de Cristo y toda nuestra cultura está impregnada en eso. Pues 4 siglos antes de que eso naciera, pero ¿de qué estamos hablando? Y es un argumento que utilizan. Yo lo que intento con esto es ridiculizar estas posiciones, que lo único que se oponen es a que las personas sean libres de decidir. Y luego utilizan la libertad como argumento electoral, ¿no? Que bueno, eso es penoso. Pero bueno, en síntesis, que lo que suponen es que la persona decida mediante derechos, que es de lo que se trata. La libertad te la otorgan los derechos universales y los medios de las administraciones para hacerlos efectivos. Y tenemos que tener un sistema sanitario que cumpla ese derecho, que es un derecho civil, pero que es un derecho también sanitario, y tenemos que tener los centros correspondientes con los medios y los profesionales para hacer esos derechos efectivos. Y para eso se necesitan impuestos, recursos públicos, etcétera, 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 etcétera. Por eso cuando dicen, bueno, no vamos a bajar no sé qué impuestos, ¿y qué quieres quitar? Bajamos impuestos y ¿qué servicio quitamos? ¿O qué derecho dejamos el que tenemos la obligación de que sea efectivo para las personas, no lo cumplimos? Bueno, yo quería comentar un tema que no es exactamente de eutanasia. Hace muy poquito ha fallecido en cuidados paliativos un cuñado mío y la situación es que yo creo que le ha sobrado una semana. Me explico. Le declararon, le dijeron que tenía una esperanza de vida de 3 meses, ha vivido 4 por un problema cáncer. Aunque los cuidados paliativos han sido muy eficaces, muy bien llevados, una de las cosas que nos decían era: nosotros no podemos hacer nada ni para acelerar, o sea, ni para recortar ni para alargar la vida. Como consecuencia, hasta que su situación fue bastante mala y decidieron ya, digamos, ponerle una cantidad mayor de morfina, pero tardaron bastante en hacerlo. Sé que no tiene que ver directamente con el tema de eutanasia, sí con el tema de cuidados paliativos, pero yo creo que en muchos casos, y no sé si eso tendrá arreglo algún día, le sobra una semana de vida. No sé si se me entiende lo que estoy explicando. Luisa, pon el micrófono, Luisa. Y perfectamente, te entiendo. Y aquí hay toda una industria desarrollada también, porque bueno, o sea, tenemos amenazas por muchos sitios, con medicamentos para cánceres, para Alzheimer y tal, que no añaden nada, pueden alargarte la vida 15 días, un mes, y merece la pena eso porque va acompañado de mucho sufrimiento. En todo caso, también si tú tienes un testamento vital, si la persona hace un testamento vital, por ejemplo, en el de Asturias, pues leo el de Asturias porque lo tengo aquí, el mío, tengo la copia aquí,
En las instrucciones que das puedes poner: deseo finalizar mi vida sin la aplicación de técnicas de soporte vital, respiración asistida o cualquier otra medida extraordinaria, desproporcionada y fútil que solo esté dirigida a prolongar mi supervivencia artificialmente, o que estas medidas se retiren si ya han comenzado a aplicarse. Es decir, que tú también puedes decir, la persona puede decir: oiga, por favor, ya vale. Y se le seda sin ningún problema. La sedación, ¿qué hace? Pues que te rebaja la sensación de sufrimiento, no solamente del dolor, sino del disconfort y de todo lo que lo acompaña, lo que se llama sufrimiento. Pues la sedación eso lo aplaca y adelanta la muerte, pues a lo mejor una semana o un mes, lo que tú dices de un mes, ¿no? Pero que eso se puede también hacer en el testamento vital, de forma que tú digas o decirlo. Decirlo explícitamente, ¿no? Y también, bueno, pues aquí hay muchos apartados, ¿no? Dice: rechazo recibir medicamentos o tratamientos complementarios que se me realicen pruebas o procedimientos diagnósticos si en nada van a mejorar mi recuperación al aliviar mis síntomas. O sea, que eso se puede decir en los formatos que hay disponibles en las comunidades autónomas. Este es el de Asturias, pero sí, supongo que será similar, y luego la Asociación de Derecho a Morir Dignamente tiene también suyas, ¿no? Es decir, que si eso se pone explícitamente, aunque te acorte la vida, pues evitar eso. Y eso ya está, digamos que en la práctica médica está muy incorporado ya. Eso de que aunque cortes la vida, pues una semana, 2 semanas, o incluso, como tú dices, un mes. Pues, yo he hablado de una semana. El tema, finalmente, él le preguntaron que le iban a sedar un poco más, y él dijo, se puso en contra. Él de lo que dijo es que, pero no en contra en ese sentido, sino que no quería que le sedasen un poco más. Él dijo que quería dormirse para siempre. Lo dijo clarísimamente y además lo repitió. Y bueno, después de eso sí que le sedaron. Pero llegó... Claro, ¿ves? Porque lo dijo, pero si él lo hubiera tenido por escrito y se lo hubiera presentado él o un familiar, la ley recoge que incluso si no hay ningún familiar en el entorno y el médico que trata a esa persona, digamos, un médico de cabecera, o en el caso de una, si lo sabe, pues el neurólogo, quien sea, ¿no? Sabe que esa persona tiene testamento vital y quiere que se le practique la eutanasia, o en este caso eso, la sedación, puede activar el testamento vital. La ley lo recoge. Que no solamente sea un familiar o la persona que ponemos aquí, que pones en el testamento vital, quién es, en caso de que esté en una situación inconsciente, no sé qué, a qué familiar de referencia tienen que llamar. El familiar, en este caso, firma también, tiene que firmar, o la persona que se delegue en ella tiene que firmar también eso, ¿no? Entonces, todo lo que por escrito se pueda adelantar, menos conflictos, sí, y también ahorrar sufrimiento. Sí, es así. El problema que se da es que, bueno, paliativos casi todos están concertados, y este estaba concertado con un sitio magnífico, los Camilos en Tres Cantos, pero de una ideología claramente católica, y que han retrasado eso hasta que lo han visto clarísimo que él decía lo que quería hacer. Ese es el problema. Por lo demás, desde luego, el trato ha sido magnífico y la atención ha sido extraordinaria, pero se notaba la tendencia a conservar la vida y no a sedarle cuando ya claramente era el momento de sedarle. Por mi parte nada más, pero Loles quiere volver a preguntar. Sí, ya que has sacado tú el tema de los paliativos, yo tengo una muy triste experiencia de paliativos con mi marido, que murió también de cáncer. Entonces me ha parecido muy importante, María Luisa, un punto que ha mencionado de la ley de eutanasia, cuando dice, sea en el domicilio, sea donde sea, tiene que haber asistencia médica hasta el final. En el caso de los paliativos, yo no sé si esto está puesto así o no, pero para mi sorpresa, cuando la oncóloga decidió que ya no había nada que hacer y pasó a paliativos y tal, llegado el momento en que yo creía que hablábamos el mismo idioma, el médico y yo, pero resultó que no,
cuando ya empezaron a ponerle una sedación de aquella manera, lo que nos explicaron es cómo teníamos que hacerlo, pero éramos los familiares los que teníamos que aplicarle los fármacos. Nos dijeron, este para aquí es para el dolor y este para aquí es para no sé qué, y cada X tiempo había que cambiarlo, pero teníamos que ser los familiares. Y yo me pregunto, ¿esto es lógico? Que sean los familiares los que tengan que... En otros casos que yo conozco no ha sido así. Cuando yo le pregunté, ¿pero esto cuánto va a durar? Me dijo, lo que él resista, una semana. Y fue una situación terrible que no le deseo a nadie. No sé si esto lo permite la ley, tal vez esa ley de cuidados paliativos también necesitaría un retoque, porque me parece tremendo que sea la propia familia la que tenga que aplicar esto y que además te encuentres con la persona durante una semana o el tiempo que sea para que hasta que le falle algo y la persona fallezca, ¿no? Eso, claro, lo que mencioné yo se refiere solo a la eutanasia, que tienen que acompañarlo hasta que muera todo el proceso, ¿no? Ya. En el caso de los cuidados paliativos, pues claro, depende. Hay medicamentos que tiene que administrar la enfermería por la complejidad que tiene o tal, y si es darle una pastilla solo puede hacer un familiar. Pero claro, todo depende de cada caso y cuál sea el equipo de apoyo. Si es el equipo de apoyo hospitalario o es de atención primaria. Era inyección, era en vena lo que se le ponía. Le pusieron un catéter y tal, y no era una pastilla. Y pero lo tenían canalizado, ¿no? Ya. Sí, lo canalizaron y nos dejaron las medicinas y aquí no volvió a aparecer nadie. Y cuando yo les llamaba para decir, oye, pero que esto está así, que no está, que está sufriendo, que tiene tal, aquí no apareció nadie más, nunca. Claro, eso tendría que tener el apoyo de la... A ver, en Asturias, yo no sé aquí en Madrid, la verdad es que lo desconozco, pero en Asturias hay equipos que están trabajando en primaria, en la atención primaria, que son equipos de apoyo domiciliario para las situaciones terminales, ¿no? Entonces, bueno, pues son los que están continuamente con la familia y ellos identifican y ven qué cuestiones tienen que hacer ellos y qué cuestiones puede hacer la familia, porque tampoco van a estar 24 horas allí, ¿no? Y ir en el momento que lo necesiten, volver a llamarlos, etcétera. Bueno, pero claro, yo no me atrevo a decir en caso concreto porque depende de la situación del paciente en cada caso, ¿no? Sí, Carmen. Sí, a mí me preocupa porque estamos en Madrid y sabemos qué pasa en Madrid con la aplicación de las leyes que no le gustan, sean de educación o de salud o tal. Me preocupa si el gobierno de la Comunidad de Madrid va a tener algún tipo de posibilidad de hacer que no se cumpla la ley e incluso de revertirla. Por ejemplo, en educación ahora hay una ley que no les gusta, pues van a presentar otra cosa para no aplicar esa ley. Bueno, yo espero que el gobierno la recurra y el ministerio y tal y no pueda. Pero está asegurado esto de que, mire, esta ley es una ley orgánica, sí o sí, la tiene que cumplir y si no la cumple, se le puede sancionar a la Comunidad de Madrid porque a mí esto me preocupa mucho. De momento ya acaban de nombrar a todos los miembros de la Comisión de Garantías, que ranquearon bastante, pero bueno, ya están. Y bueno, ahí mal que bien van aplicándola, ¿no? Hay cuestiones que no pueden no aplicar. Esto es un derecho civil, no pueden. Es como si dicen que en la Comunidad de Madrid no aplican el Código de Circulación, que este no es un derecho civil, pero no, porque se me ocurrió ahora, ¿no? O no aplican el divorcio, porque el divorcio no necesitaría un servicio público, si no podrían hacerlo también, ¿no? Entonces, la capacidad que hay, la ley lo que hace es declarar el procedimiento del contencioso administrativo urgente, como son los derechos fundamentales, por ejemplo.
ahora con la pandemia. De medidas que se recurrieron en muchas comunidades autónomas, pues que tomaron la decisión de cerrar un bar. Y el del bar recurre por la vía contenciosa administrativa como urgente, ¿no? por estar lesionados los derechos fundamentales. Y lo tiene que resolver rápido, por la vía rápida. O sea, esto no es un proceso que dura años y años y años si tú no lo declaras como el procedimiento vinculado al cumplimiento de los derechos fundamentales. Esta es la garantía que hay. Y el recurso puede ser, si ellos sacan una ley, como bien tú dices, y se sobrepasan en sus competencias o desvirtúan competencias que son estatales, pues se recurre al Tribunal Constitucional. Y la persona afectada puede utilizar esta vía del contencioso administrativo por violación de derechos fundamentales. Son las dos vías que hay. Damos la bienvenida a Carmen y no sé si hay alguna otra pregunta. Pues no hay más preguntas. Quizás Carmen Ferrero quieras dar por terminada la reunión junto con Luisa. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por tu tiempo, María Luisa, por tu explicación y por tu compromiso con los derechos de ciudadanía. Desde esta asociación estamos luchando por ellos, vamos a seguir haciéndolo y bueno, supongo que coincidimos que es necesaria una presión social suficiente frente a aquellas comunidades y poderes públicos que intenten disminuir nuestros derechos. Bueno, sabemos que tú eres una luchadora incansable en esto, te lo agradecemos y seguiremos contando contigo para otras cuestiones que también nos gustará debatir. Muchas gracias y buen trabajo a todos. Muchas gracias, buenos días y efectivamente podemos dar por concluida nuestra sesión. Muchas gracias, María Luisa, por toda la información y como dice Carmen, esperamos que nos visite en próximas ocasiones. Y a todos los que habéis asistido, gracias por participar y seguimos en contacto. Buen día a todos. Pues nada, oye, yo encantada y en todo lo que pueda, vamos, a informar, explicar, pues sin ningún problema. Así que nada, gracias por la invitación y pasé un ratín muy agradable. Un ratín, ¿cómo me suena eso de bien? Pues, la charla se colgará de YouTube y de nuestro Facebook. Muchas gracias y cortamos. No, que digo que deberíamos cantar Asturias Patria Querida, ya. Pues venga. Venga. Teníamos que haber bebido, los castellanos teníamos que haber bebido algo antes. Es que si no, no nos hace, pero vosotros... A ver, hoy cumple 103 años Maricuela. Maricuela, si alguna os suena seguro, sí, Maricuela fue una miliciana, participó en la Revolución del 34 siendo casi una niña, una adolescente, y luego cuando la guerra pues estuvo en el frente y estuvo presa un montón de años, estuvo exiliada y ya cuando murió su marido, que también estaba exiliado en Francia, con 80 años se volvió a Asturias, 80 y pico, y ahora tiene 103, hoy cumple 103. Así que, bueno, en fin, que todas estas personas que hicieron tanto para que pudiéramos nosotros estar aquí y lo pasaron tan mal, pues hay que, aunque sea ya tarde, reconocerles, ¿no? El año pasado con ella, con Aida y Carlos, estuvimos con ella, sí. Es una mujer encantadora. Sí. Tiene una fuerza. Sí, todavía, justo antes de la pandemia, estuvo aquí en los cursos estos del verano del Escorial, que organiza la Fundación Pablo Iglesias. Estuvo ahí
con más de 100 años ya. Madre mía. Es magnífica, es magnífica. Buen ejemplo de envejecimiento activo, ¿no? Exactamente. Y se vino sola, tiene 2 hijos y los hijos vienen a visitar. Uno vive en Francia y el otro está en Málaga, pero vienen a visitarla, pero ella que la gobierne nadie, ¿eh? Nadie. Todo O un sea, ejemplo. Bueno, Todo pues un ejemplo. ya por coincidencia, hoy cumple también 41 años mi hija con síndrome de Down y es otra de las batallas que hay de continuo, que es el tema de la discriminación, unas veces manifiesta y otras veces más o menos oculta. Y vosotros conocéis que una de las discriminaciones es que en el cohousing en el que estamos construyendo, en ese cohousing que figuraba una vivienda para 4 personas con discapacidad intelectual, se opusieron a esa decisión y en este momento pues está subido. Dice, estamos esperando que algún día el juez decida sobre el tema. O sea que hay muchas batallas que siguen todavía. Esa es otra batalla. Tenemos también a Emilio y Esperanza aquí que pueden decir también sobre temas similares. La discapacidad y la discriminación sobre la discapacidad sigue vigente. Y la discriminación sobre los mayores sigue vigente. También. También. Tenemos mucho trabajo por hacer. Hay mucho campo para tratar. Estamos todos remando en la misma dirección. Sí. sí, dijo algo, no sé si fuiste tú o fue Carmen al principio, que dijo eso de la experiencia, ¿no? ¿Cómo era? Tenemos años. Los años ¿Cómo nos era la dan frase? experiencia, pero no nos quitan derechos. Eso es. Los años nos dan experiencia, pero no nos quitan derecho. Pero en la Eso, nos dan práctica, experiencia y no nos quitan derechos. pero en la práctica sí nos los quitan. En Bueno, la práctica cotidiana sí nos los quitan. Vale. Y la experiencia se usa como argumento electoral, pero después en la práctica la experiencia en esta sociedad se valora poquito. Okay. Pero bueno, ese es otro tema a tratar, otro día. Ese es otro Eso tema. porque es muy largo el tema este. Sí. Pero bueno, Pero de nuevo gracias María Luisa por tu participación y no te entretenemos más. Muy bueno, pues interesante. nada. Ha sido Gracias muy a vosotros y nos seguimos viendo. un abrazo. Esperamos que sí. Gracias. Buen día. Buen día. Hasta luego. Ya, Adiós. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós. Agur y Egunon. Soy de Burgos. Agur. Hasta luego.